Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy día quiero hablarles un tema muy importante. Tiene que ver con el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, según lo que he estado aprendiendo últimamente o profundizando más y más y teniendo mucha más convicción, va más y más allá que la primera capa o la segunda capa que conocemos. Usualmente cuando alguien le pregunta a un cristiano, ¿cuál es el Evangelio?, probablemente pueda decir una de estas dos cosas. La primera es que el Evangelio es que Jesús murió en la cruz, pagó por los pecados, resucitó venciendo a la muerte y por lo tanto nos dio libertad a nosotros. Eso es como lo concreto, lo objetivo. El Evangelio es la muerte y resurrección de Jesús, y eso lo vemos por ejemplo en 1 Corintios 15, muy resumido. Esa podríamos decir que es una primera capa, la capa objetiva, lo concreto que pasó con Jesús. Pero luego tenemos una segunda capa que es más personal. Podemos decir que el Evangelio es que Jesús murió por mi pecado de manera personal. Jesús murió por mi culpa para pagar por mi pecado, porque la paga del pecado es muerte, y luego venció la muerte y resucitó, y por lo tanto nos dio libertad, me dio libertad a mí, me adoptó a mí como hijo de Dios, como parte de la familia de Dios, y ahora soy redimido y ahora soy parte del reino. Esa podríamos decir que es una segunda capa, la capa personal, digamos, de intimidad. Luego tenemos una tercera capa que no podemos ignorarla, y aquí es lo que he estado profundizando en este tiempo, y es que el Evangelio es una muestra evidente, clara, palpable de la fidelidad de Dios hacia sí mismo. Primero hacia el pueblo también de Dios, a los escogidos. Dice que Él cumple la promesa, Él prometió que iba a rescatar a su pueblo y prometió cumplir la promesa, pero por sobre el pueblo que recibe esta bendición de ser de la fidelidad de Dios, Dios es fiel a sí mismo, Dios cumple su promesa, Él no puede fallar con su promesa. Su promesa fue a Abraham primeramente, su pacto, decirle: Abraham, contigo, por medio de tu descendencia y por medio de tu simiente, y habla en singular, dice en Gálatas, por medio de Jesús voy a bendecir a todas las naciones. Todas las naciones, no solo Israel, van a ser benditas por medio de tu descendencia y por medio de Jesús, por supuesto, se refería. Entonces, a pesar de que Israel fallara, a pesar de que nosotros fallamos, Dios no puede fallar porque es fiel a sus promesas. Dios es intachable. Entonces, el tema es que Él, en el Evangelio, muestra que Él cumplió, que Él definitivamente hizo lo que dijo que iba a hacer. Él dijo que iba a rescatar a su pueblo, Él dijo que iba a vencer y lo hizo. En Jesús. Tiene que venir nuevamente Jesús para hacer una segunda parte, entre comillas, pero podemos decir que ya inició. Y eso sería una tercera capa, la capa de su promesa, de su fidelidad a su promesa, a sus palabras, a su decreto. Pero por último, y aquí una capa un poquito más amplia todavía, es que Él es fiel a su decreto, justamente. Dios no solamente cumple la promesa que le hizo a Abraham antes de que existiese siquiera Israel, sino que Dios además cumple su propio decreto, lo que Él pensó de antemano. La Biblia dice en varias partes que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, o sea, antes de habernos creado, antes de que nosotros existiésemos. Antes de que Abraham existiese, Dios ya decretó que Él iba a tener un pacto con Él y que iba a venir a rescatarlo. Por poner un ejemplo, Dios le dijo a Abraham que su pueblo iba a ser esclavizado por 400 años en Egipto. Su pueblo que todavía no había pecado, no había existido siquiera, y Dios ya lo había decretado que ellos iban a fallar y ellos iban a ser condenados por 400 años en esclavitud, y luego Dios mismo lo iba a rescatar. Entonces todo eso antes de que existiese, antes de que pasasen las cosas, Dios ya lo había decretado, declarado, definido, propuesto en su plan perfecto. Y asimismo el Evangelio, que Jesús viniera, muriera en la cruz, resucitara venciendo la muerte, ya estaba predicho desde antes, y Él dice que en la fundación del mundo Jesús había sido, habían hablado este tema, en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se había consensuado de que Jesús iba a venir a morir, a redimir el pueblo, a redimir a los escogidos, a cumplir el plan. Entonces ese plan fue generado, pensado desde mucho antes de la fundación del mundo, lo que significa que mucho antes de que existiésemos ya fue planificado por Dios. Y Dios dice incluso en Efesios 2:10 que
nosotros fuimos salvados por gracia, no por obra, etc. Y dice para que andemos en las buenas obras que Él creó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, Dios creó las obras para que anduviésemos en ellas y nos creó a nosotros para que anduviésemos en esas obras. Entonces, el Evangelio tiene tres aspectos generales que nosotros conocemos. Podría ser el aspecto de la obra misma redentora de Jesús en la muerte y resurrección. Luego tenemos una parte, un aspecto personal, donde me rescató a mí, me salvó a mí, me adoptó a mí, me dio a mí la posibilidad de ser hecho hijo de Dios. Luego tenemos la tercera parte, que es el aspecto de pacto, el pacto con su pueblo, el pacto con Abraham, el pacto con los escogidos y su cumplimiento. Pero finalmente, de manera más amplia, está el pacto que Él mismo cumple por sí mismo. Su decreto, Él definió lo que iba a pasar y Él lo hizo. Entonces Él es soberano, absolutamente soberano. Dios es todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Él con su palabra crea, con su palabra destruye, si es que Él así lo considera. Él es perfecto, es santo, es bueno, es justo. No tenemos nada que condenarle a Él, nada que juzgarlo a Él. Él es soberano. Y en su soberanía Él definió que iba a pasar todo esto que está pasando y definió cómo íbamos a ser rescatados de ese pecado, de esa maldad y todo. Finalmente el Evangelio es Jesús viniendo a la tierra, es decir, Dios hecho hombre en Jesús, viniendo a la tierra a rescatar lo que se había perdido, a derrotar el mal, derrotar el pecado, derrotar a Satanás, derrotar a la muerte, y todo eso ya está en proceso. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ya vino y está viniendo en paralelo. Hay una tensión ahí entre que el reino está a la vuelta, el reino se ha acercado y el reino ya vino, y finalmente el reino vendrá en su totalidad con la segunda venida de Jesús. Así que eso, cualquier cosa comenten aquí abajo en los comentarios, pregunten, debatamos si es que es necesario, discutamos acerca de estas cosas, pero que es maravilloso. El Evangelio de Dios es maravilloso, es muy amplio y la grandeza, soberanía y los decretos de Dios son maravillosos. Eso, un abrazo amigos, que estén muy bien.